Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Resetea tu Mente con Cecilia Velasco. Te invito a escuchar esta serie de episodios y de pláticas donde comparto junto con Andrea Palomeque jueves de Voces de Mujer. Espero sean de muchísima contribución para ti y si es que es así, te pido que compartas este contenido para poder llegar a más mujeres y estos episodios sean semillas de conciencia y de crecimiento personal, espiritual y mental para todas las mujeres que los escuchen. Que lo disfrutes. ¿Qué es lo que implica ser una mujer medicina y cuáles son los beneficios, pero también, no voy a llamar, no sé cómo llamarle, a ver, a esto que es como a veces como una exigencia, ¿no? O sea, sino, no quiero llamarle así, sino más bien es como am, esta parte de nosotros, de Ajá. qué estamos dispuestos a hacer o en qué estamos dispuestas a convertirnos para ejercer este título o este arquetipo con propiedad y con responsabilidad. Ujú. Claro. Sí, como dice Sandy, pareciera que ahora es una super tendencia y es el momento también de, pues de las mujeres medicina, ¿no? Ya creo que para muchas de nosotros es muy común escuchar pues en redes sociales. Y no tampoco creo que sea casualidad ni coincidencia que tantas mujeres también estemos resonando con el arquetipo, como tú lo mencionas, de la mujer medicina. Ujú. Y yo creo que para quienes estamos un poco habitando o incorporando este arquetipo a nuestras vidas, pues también esto implica una gran responsabilidad, ¿no? Sobre todo, yo pienso para mí, pues sobre todo ser una medicina para mí misma, ¿no? Ser yo misma para mí un lugar seguro. Sí, muy bueno el punto que estás tocando, porque justo el arquetipo de la mujer medicina representa esta sanadora ancestral, unificando los conocimientos en la actualidad, ¿no? Para sacar esta mujer sabia de nosotros, no es para ejercer como sanadora del mundo y volver a ser las salvadoras, o sea, porque entonces volvemos a caer en la misma repetición del rol, en donde pues ser salvadora del mundo o serle el sostén del mundo, pues tampoco nos queda pues grato, ¿no? Se vuelve un peso, se vuelve una carga y tampoco es por ahí, ¿no? Sino más bien es sacar esa mujer sabia que posea el conocimiento ancestral y estos conocimientos mitológicos de la naturaleza, de la energía, de la sanación holística, pero para ser su propia guardiana, para ser un equilibrio dentro de ella primero y conectando con esto sagrado de rituales a través de las hierbas, a través de los cantos, a través de la cosmovisión de esta de despertar tus habilidades, ¿no? La clarividencia, la clariaudiencia, tu clarisensibilidad, ¿no? Esta clarisapiencia de entender que lo sé y confiar en esa certeza del conocimiento, eh, este poder de la intuición de la mujer, que sea primero para sanarnos, como dices, ¿no? Para sanarnos a nosotras. Ujú. Así es. Me encanta escucharte, Andy. Y con esto me surge una pregunta de por qué a las mujeres, en lo personal, a mí, yo hablo por mí, ¿no? Nos cuestan momentos tanto habitar eso que tú llamas, eso que yo sé, que esa información que yo tengo, por qué tanto trabajo nos cuesta creer en nosotras mismas. Hoy nada más y nada menos, y hace ya un tiempo he estado reflexionando esto, como yo he necesitado muchas veces tomar tal y cual certificación
pero más a veces que por el mismo conocimiento, el conocimiento en sí mismo es por obtener un papel, un título, que eso me hace a mí como estar validada ante los demás, ante las demás, ante la sociedad. Y ese conocimiento que ya llevamos intrínseco a nosotras, ¿por qué nos cuesta tanto escucharlo? Por la desconexión que tenemos con Dios, con la entidad sagrada, con la divinidad, con eh, Jehová, como le quieran llamar, ¿no? En las diferentes creencias. Eh, por esa desconexión que hemos tenido con esa entidad y con nosotros mismos, ¿no? Con nosotras mismas, por el desconocimiento, ¿sí? Porque no hay un autoconocimiento real. Retomamos la importancia del autoconocimiento eh, a partir de que nacen estos círculos de mujeres, donde se habla ahora de la menstruación, donde se habla ahora pues, de los ciclos menstruales con la luna, donde se habla de las enfermedades femeninas, ¿no? Y entonces son temas que apenas empiezan a hablar y que apenas empezamos a profundizar, pero estamos hablando de que estamos en el 2025. Sí, ¿Cómo es posible que hasta ahora se nos haya ocurrido, ¿no? Hasta los años 2000 se nos haya empezado a ocurrir hablar de esto abiertamente, que sea una información masiva, ¿no? Entonces, pues obviamente que como no la teníamos, no estaba ahí, entonces nos desconectamos de ella, ¿no? Y como tampoco había una conexión espiritual, porque a pesar de que existen religiones y demás, pero las religiones te mandan a conectar con una entidad desde de los dogmas y las reglas que esas mismas religiones tienen. Y entonces a veces esos mismos dogmas y reglas no te permiten conectar, ¿no? Y luego en la sociedad actual, cuando un niño o una niña nace, todos los dogmas y todas las creencias que ya queremos imponer por sí mismas, eh, pues van quitando esa conexión, van quitando esas ganas de conectar, porque hasta se vuelve como, o se siente como algo prohibido, ¿no? Así, algo de sí. que, pues no, yo no, ¿cómo voy a conectar con mis emociones? ¿O cómo voy a conectar con, con esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, ¿no? Parece algo ilógico, ¿no? Yo lo veía ahora en mi hija de 3 años, este, a veces parece una niña muy madura, muy así como una adultita, ¿no? Ujú, Pero yo siempre le recuerdo y le recuerdo al mundo a su alrededor que tiene 3 años, ¿sí? O sea, que entonces ella va a tener curiosidad, que ella va a tener ciertos momentos como cualquier niño a esa edad, ¿sí? sí, Aunque de repente tenga pues sus momentos de sabiduría natos, y hasta esos momentos de sabiduría natos, eh, yo sigo siendo la adulta para ella, ¿sí? Yo sigo formando ese papel, tomando ese papel y guiando esos pasos, ¿no? Y entonces cuando a veces ella quiere llorar y el mundo alrededor le dice, es que no llores, y yo les digo, no, déjela. Si quiere llorar, que llore. Yo no me voy a descomponer, yo soy la adulta. eh, Quiere hacer un berrinche cuando empezó apenas en los 2 años, que a todos los niños les pasa, o sea, porque no son berrinches, no deberían de llamarse así, pero así les hemos llamado como una sociedad ignorante. absurda, a veces ignorante en esos conceptos, Sí, pero no son berrinches, son descontroles y una desautomatización del sistema sí. nervioso que se está actualizando en crecimiento, ¿no? Y entonces, Mm, cuando venían estas descargas, em, yo con toda la lectura, con todo el conocimiento que ya hay, porque no es que yo me lo esté inventando y sacando ahorita de la manga y diciendo Nancy dice esto, no, hay mucho conocimiento ya. No voy a decir que es totalmente masivo y que ya ha roto todas las creencias del mundo porque no las ha hecho. Algunos todavía le llaman a estos pediatras y a estos
neurólogos haciendo estos cambios o a esta crianza como una locura, ¿no? Porque no es una crianza permisiva, ¿no? Es un error llamarla así. Es una crianza consciente. Y la crianza consciente no quiere decir que sea permisiva, sino es una crianza que entiende las emociones y entiende los procesos fisiológicos que vive el ser humano. Entonces, obviamente que requiere como padres de muchísima actualización, de aprender, de leerte libros, y eso es un precio que no todos estamos dispuestos a pagar. Es lo que te decía, ¿no? De, sí, voy a despertar el arquetipo de la mujer medicina, pero realmente estoy dispuesta a convertirme en ella, ¿sí? Porque antes que transmitirla, y tú lo sabes dentro de las enseñanzas que a mí me gusta transmitir, es que yo siempre apliqué o aplico todo primero en mí. Cuando veo que funciona, entonces ya, que yo ya lo llevo a cabo y que funciona, bueno, entonces lo llevo afuera y lo transmito, lo cumplo y les enseño a otros. Pero mientras tanto, Sí. siempre es como aplícalo en ti, ¿sí? Ese es el arquetipo de la mujer medicina. Esa es la conexión que tú debes de retomar, ¿no? Contestando a tu pregunta. Es esta sanadora innata está ahí para todas, ¿sí? Entonces hay que tomarla, hay que retomarla, ¿sí? Hay que conectar con ella, pero eso no dice, o eso no implica, más bien eso implica que debes estar dispuesta a convertirte en ella, a Ujú. transformarte en ella, ¿sí? A dejar patrones viejos, a romper con creencias viejas y a reprogramarte, ¿no? En lo que tengas que hacer, ¿no? Porque, pues obviamente, te voy a poner el ejemplo, una persona que está despertando este arquetipo, pero que dice, voy a reaccionar desde mis emociones con una actitud de benevolencia hacia lo que llamamos, por ejemplo, esto de el ciclo menstrual, te decía, ¿no? De no estar en contacto con las emociones y todo eso. Eso no va a justificarme, porque entonces yo ya caería también en esta parte absurda del tener el conocimiento, pero eso no va, porque eso no va a justificarme que porque estoy en luna nueva, entonces voy a accionar de mala manera con las personas a mi alrededor. Les voy a informar, me voy a informar, voy a saber y les voy a poder decir a los demás cómo ayudarme o cómo tratarme, o yo misma voy a saber cómo, voy a ser consciente de cómo accionar en una situación, pero no voy a justificar mi mal comportamiento por este conocimiento, ¿sí? Porque entonces estaría volviéndome a desconectar, estaría utilizando nada más el conocimiento a mi favor para seguirme victimizando y esa no es la finalidad de despertar el arquetipo, ¿sí? Despertar el arquetipo es convertirte en la observadora de ti misma, ujú, para después eh, poder llevarte al mundo a transmitir desde una conciencia diferente y entablar esas relaciones así. Me encanta y resueno mucho, muchísimo con tus palabras, Andy, que retomando un poco es justo lo contrario a vivir en la víctima, pues es tomar mi responsabilidad. Y otra cosa que yo en mi proceso personal he ido ubicando es reconocer también cuáles son mis necesidades durante, sobre todo a nosotras las mujeres en nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo hormonal, ir reconociendo y teniendo claras cuáles son mis necesidades. Y también pudiendo ponerle nombre y palabras a eso. Y yo creo que algo también de lo que mencionas que me parece súper poderoso, no caer en la justificación de, no, pues es que ya estoy en la premenstrual, ya estoy en la menstrual y por eso estoy súper destructiva y no puedo, Entonces el mundo como, aguánteme, ¿no? ¿cómo? Y el mundo aguánteme. Ajá, exacto, es como, no, también poner, o sea, ubicar qué necesito, expresarlo y pues también como mucho desde la asertividad, ¿no? Pero también esto en lo personal, para mí,
se ha convertido un reto, porque, porque yo tiendo en ocasiones a desbordarme emocionalmente y cuando estoy enojada o cuando tengo emociones de injusticia y estoy en la premenstrual, sobre todo, es como una explosión que ocurre dentro de mí y de pronto me desbordo y digo muchísimas cosas y después es como de, ¿qué dije? Sí, no, o sea, es como, híjole. Y bueno, yo creo que aquí lo que he ido practicando es pues sí aprender a disculparme también, a decir, lo lamento, Así, ¿no? Pues ya, o sea, no puedo solucionar lo que dije, lo que hice, pero pues sí hacer conciencia, ¿no? De esas acciones, de esas palabras que pueden ir ahora sí que a dañar a otras personas o incluso a nosotras mismas. O sea, no nos vamos ni a otras personas, como con el autodiálogo puede haber unas conversaciones que pueden ser muy autodestructivas. así es. Sí, y también esto que mencionabas de las necesidades, el cómo transmitirlas, ¿no? Más adelante, en otro día hablaremos un poquito más profundo de la comunicación no violenta, que es una herramienta que yo les súper mega recomiendo explorar, eh, porque en realidad estamos muy acostumbrados, lo normalizamos, ¿no? O sea, bueno, ya me expresé así, yo ya hablo así, yo ya tengo esto así, entonces lo empiezo a justificar y entonces el conocimiento se vuelve, te digo, un arma que utilizamos para seguir autodestruyéndonos, entonces no hemos cambiado nada, ¿sí? Más bien es esta toma de conciencia, así como lo dices, ¿no? Es esta toma de conciencia de cómo soy. Y yo aquí sí les recomendaría esta partecita mía, ¿no? Yo lo que hago mucho, ¿sabes? A mí lo que me ha funcionado es respirar Mm. en ese momento, o sea, como parar y respirar, porque también los tengo, también tengo esos desbordes emocionales, o sea, creo que todos tenemos emociones, todas, ¿no? Pero las emociones ya, evitar que te manejen, ¿sabes? Sino más bien y no manejarlas tú a ellas, sino más bien utilizarlas, ¿no? Es utilizarlas para encontrar la raíz, porque cuando una emoción sale a flote, es porque me está haciendo un llamado de algo interior, ¿sí? Yo esto lo aprendí mucho ahora siendo madre, em, Ujú. porque a un principio, en los primeros 3 años, y voy a sacar muchas historias porque esto está como fresco, ¿eh? Bienvenida. De ser mamá, Bienvenida a de la ser mamá, experiencia. de ser mamá, pero es que me quedó muy claro, ¿sabes? Porque lo tenía como en la teoría, ¿sabes? Pero ya ahora que fui mamá, entonces realmente lo aterricé y lo pude transformar, lo pude utilizar, ¿no? De una forma muy diferente. Porque tú no te puedes desbordar con el niño, que es lo que la mayoría de los adultos hacemos, ¿no? O sea, está el niño haciendo una travesura o está teniendo curiosidad por algo o negándose a hacer algo, ¿no? Y entonces el adulto se desbordaba con el niño y se iba con el niño y se iba en contra como si fuera una lucha de poder, ¿no? Y no es así, ¿sabes? Es como, a ver, te voy a explicar. Y al mismo tiempo, cuando te estoy explicando, estoy abrazando a mi propio niño, a mi propia niña, en Mm. mi caso, ¿no? A mi propia niña, que pasó por algo muy parecido a ti, seguramente, cuando tenía tu edad, y que no tuvo el adulto, ¿sí? Para explicarle o contenerle ese momento, ¿sí? Y entonces cuando yo me convierto en ese adulto, en ese autoconocimiento, entonces ella me ha dado mucho este pare, ¿sabes? Es paro, respiro y no le grito a esa niña, no le transmito esta dolencia mía, sino que es como en unos segundos, así voy hacia adentro, en unos segundos ocurre todo, pero en unos segundos yo voy hacia adentro y le digo a mi propia niña interior, aquí estoy. Hoy Me soy la encanta. adulta. Hoy soy la adulta que tú necesitaste. Y si puedo hacerlo contigo, puedo hacerlo con ella también, ¿sí? Y entonces
me convierto en esa adulta, abrazo a mi niño interior y abrazo a mi propia niña, bueno, a mi hija, ¿no? Entonces, El es algo, triángulo perfecto. el triángulo, exacto, se hace una conjunción de este triángulo que realmente entonces puedes llevar a la aplicación esto que te dicen, ¿no? De abraza a tu niña, entiende a tu niña, transmuta esta energía con, o sea, te lo juro que ahora en segundos he tenido que hacerlo, ¿sí? He tenido que hacerlo porque veo a esa infanta, veo a mi hija, ¿sí? Y obviamente que pues me veo reflejada muchas veces en algunas experiencias y entonces es como hacer la contención de ser el adulto que yo necesité sin transmitirle o mostrar o pensar que ella va a ser un espejo mío, porque ella sigue siendo una entidad diferente. Y precisamente porque es una entidad diferente, entonces en el momento en el que yo abrazo a mi niña interior, puedo tomar una decisión más sabia de cómo actuar con mi hija en esta actualidad, ¿no? Actualizada en el mundo real, ¿no? Entonces siempre es como para aunque estés ya, y ya lo hayas dicho, como dices, ya lo dije, ya no puedo revertirlo, no importa, ya lo dije, paro. En el momento en el que te des cuenta, para. Al principio te vas a parar después de haberlo dicho, pero ya después va a ser tanto el manejo, va a ser tanto el que lo lleves a cabo, que en automático te va a pasar como ahora lo hago yo, ¿no? Segundos antes, pum, 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 paro, lo transformo y lo actúo de una forma diferente, ¿no? Y se ve reflejado en la crianza, ¿no? Eh, y en las relaciones también otras externas que tengo, que son difíciles para mí, ¿no? A lo mejor en la relación con mi madre, en la relación de pareja, en la relación con entidades bancarias o con otras, o con otro tipo de cosas, ¿no? Que a veces antes yo decía, esto se me dificulta y ahora pues veo que es como un paro, lo transformo y sabes, a veces lo mágico que es, porque en el momento en el que tú paras, también se transforma la energía del que está hablando contigo, ¿sí? Algo cambia, porque tú lo estás cambiando desde aquí, estás viendo una mirada diferente, el asunto, y entonces ya algo se transforma, ¿sí? Entonces, Fíjate que es práctica, es práctica. hace, con respecto a lo que mencionas, son las neuronas espejo, ¿no? De que, no sé si has escuchado este término, pero es como si tú te exaltas, tu hija obviamente se va a exaltar mucho más, ¿no? Entonces es quien se gestiona, pues soy Lo yo, mismo es la con adulta, quien ¿no? tengas enfrente. Es la adulta la que requiere gestionarse. Y me parece, o sea, todo esto que mencionas me parece muy interesante para aplicarlo a esta mujer medicina, ¿no? Al acompañamiento, al sostén, a la escucha, al encuerpamiento. Este, fíjate que me pasó, Andy, cuando recién empezaba como en todo este mundo y toda esta información, que les comentaba que me tuve parálisis por análisis y quería comerme toda la información del mundo porque aparte esto era un descubrimiento para mí y yo estaba encantada de este Te dio descubrimiento. la cursitis. ¿Perdón? Te dio la cursitis. Sí, cursitis y talleritis y mm, me encantan los podcasts también, entonces bueno. Llevo probablemente unos 10 años escuchándome todos los podcasts que he podido. Y a Ah, lo que voy es de cuando no integramos, o sea, para mí fue, esto fue súper interesante y súper importante comprenderlo de encuerpar la información, habitar la información, porque si no, y también es muy bonito lo que mencionas de tu propia experiencia ahora maternando, porque está muy bonito lo que dicen los libros, pero ponerlo en práctica, mantenernos presentes 24/7, ahí es cuando se vuelve este reto, ¿no?
El reto, como escuché en algún momento, no es despertar, sino mantenernos despiertas. Porque también Así, la vida cotidiana nos puede llevar por porque un la vida sinfín. continúa, ¿sabes? No se trata como de, sí, ya tengo esto, pero y entonces ya, de todo va a estar remediado. No, o sea, ahora viene la chamba. Ahora, ¿cómo lo habitas? Como dices, ahora cómo lo llevas a cabo, cómo lo transmito, cómo lo llevo en mi vida. Yo muchas veces, ah, cuando empecé, ¿no? Una de mis maestras me dijo en una ocasión, Nancy Andrea, ¿y tú ahora cómo le vas a hacer despertando tantas mujeres? ¿Qué vas a hacer con todas ellas? Y yo les dije, les voy a decir que vayan y vivan, Oh, porque de eso se trata, ¿sí? O sea, no se trata que se me queden aquí como comunidad y que no ujú. las deje escapar y que, o sea, no. Yo no digo que no, uno puede tener filosofías que seguir y yo agradezco a las personas que me ponen en ese título de mentora, de maestra y de guía, ¿no? Em, pero, pero lo más importante, como dices tú, es encuerpar este despertar, esta energía, esta curiosidad, esta intuición que ya están haciendo en ti. Y eso no se va a llevar a cabo solamente siguiendo la guía o solamente haciendo todas las prácticas que la guía te mande, no, se va a llevar a cabo viviéndolo en el día a día, aplicándolo en tu propia vida, ¿sí? Es decir, y pues yo les comentaba en alguna ocasión en un taller, porque me decían, bueno, Nancy, Andrea, ahora, ¿qué hago con esto? O sea, yo ya sé ahora esto de la sanación, entonces yo ya puedo sanar a otros, ya sé este poder que tenemos, entonces yo me tengo que dedicar a esto. Y yo le dije, no, yo tengo que ser sanadora como tú. Y yo le dije, no, o sea, si este no es, porque este no es un camino como de, ay, sí, ya desperté y entonces ahora todos seamos sanadores. O sea, no, ve a sanar en tu propio espacio. Si tú eres profesora de un kinder, pues ve a sanar en ese espacio. Aplica esta metodología y llévala a ese espacio. Yo fui maestra, por ejemplo, de universidad y daba clases para una universidad en algún momento. Y entonces yo le enseñé a mis alumnos, hacíamos meditación, hacíamos yoga, o sea, le enseñé a mis alumnos esto y recuerdo muy bien incluso en una clase final hacer una meditación de cómo se veían en ciertos años y hacer la meditación, ya sabes, de manifestación, una meditación pequeñita de manifestación. Y hoy he tenido alumnos de esa clase que me han escrito y me han dicho, Wow. maestra, todo lo que visualicé en esa meditación, hoy lo estoy cumpliendo. Y entonces, esa es la magia de llevar a tus espacios, ¿sí? Al espacio donde habitas, al espacio donde te toque estar en ese momento, la sanación, ¿sí? Eh, Siendo hija, siendo madre, siendo profesora de un kinder, siendo eh, CEO de una gran empresa, siendo la dueña de la empresa, siendo el ejecutivo de X o Y, o sea, siendo el chofer, eh, ¿sí? Es esos espacios los que se necesita y ahí es donde se lleva el arquetipo, ¿sí? Así es. Ahora, vamos a lo tangible. ¿Qué características crees tú que tenga una mujer medicina como tal? Bueno, yo desde mi perspectiva, una mujer medicina es una mujer presente, es una mujer auténtica, es una mujer que está conectada con el placer, con el gozo de la vida, que está conectada con los ciclos de la vida, de la naturaleza, que está conectada con los elementos de la naturaleza. eh, y pues que es medicina para sí misma. O Así sea, una es. mujer que no está dependiendo siempre de lo que sucede a su entorno para enfermarse o Y que para confía, sanarse. que tiene certeza, Mm, ¿sí? Así es, la mujer medicina
va a tener esta conexión, Clara, así como tú lo mencionas, va a tener esta conexión con la naturaleza, entiende de la tierra y de su manera y de todas las estaciones y de todas las formas y colores de la luna y del sol, entiende incluso de la misma medicina que reside en su cuerpo, ¿sí? Entiende de fisiología, vamos a decirlo así, y de la mente y del alma, se informa, si no lo conoce, se informa, ¿sí? Pero se conecta con la información de la naturaleza misma. Es una mujer que es sanadora innata, ¿sí? Pero utiliza estas herramientas eh, para lo que te decía, para sus propios espacios, para restaurar su equilibrio y el equilibrio de su entorno, ¿sí? Es una guardiana de esta sabiduría, ¿sí? Porque muchas veces se va aprendiendo en el camino y transmitir estos conocimientos, eh, sobre todo cuando son ancestrales, ah, hay que abrir un poquito esa brecha, ¿no? Y no es tan fácil. Entonces, es guardiana de este conocimiento y sabe cuándo dar parte de él, cuándo guardarlo, cuándo observar, cuándo es esa persona, ¿sí? Trabaja con esto, pero al mismo tiempo lo guarda, ¿no? O sea, lo transmite, pero lo cuida, ¿sí? Para sí misma. Y a la vez, entonces tiene todas estas características que mencionabas de confianza en sí misma, certeza y demás, que la convierten en una líder y en una guía para otros dentro de su propio espacio, ¿sí? Es una mujer que se convierte en el ejemplo, en un camino a seguir, no como, no como con esta carga, ¿sabes? Como de ser perfecta, no, pero sí ayudándonos a recordar nuestra propia medicina. Porque a veces incluso la medicina que me funciona a mí no le puede funcionar al que esté enfrente, no es lo que necesita escuchar, ¿no? En una ocasión yo ponía en una plática de mujeres también un ejemplo de estos, y voy a entrar un poquito a lo mejor en controversia, pero porque el tema es así, es de que tú tienes a una mujer que es la esposa y la amante, ¿no? Y da la casualidad que a veces en consulta, a veces llegas a tener de los dos, ¿no? Tienes a la esposa y tienes al amante. Y no voy a decir que sean de la misma persona, sino de personas diferentes, ¿no? O sea, que simplemente llegan esos casos. Pero yo a la amante no la puedo hacer sentir culpable, ¿sí? Por ser por estar haciendo lo que está haciendo. Lo que puedo hacer es hacerla consciente de la elección que está viviendo, ¿sí? Y yo a la esposa tampoco la voy a hacer sentir culpable, ni le voy a hacer entrar en juicio de la tercera persona que esté. Ujú. Porque entonces eso no la hace crecer, sino la hago responsable por la elección de irse o de quedarse dentro de esa relación, ¿sí? Que no la está haciendo feliz, ¿sí? Esa es la forma de abordar la mirada, ¿sí? Porque tú no puedes ejercer la misma medicina, ¿sí? Y decir, entonces yo voy a detenerme del lado de la esposa y voy a enjuiciar al amante, ¿no? Porque cada una en su momento y en su proceso está necesitando una medicina diferente, ¿sí? Y eso te voy a decir aparentemente, ¿no? Porque en realidad, al final, estar en el papel de amante o de esposa, la esposa que está haciendo, que está sufriendo una infidelidad y una persona que está haciendo la amante, en realidad ambas están ya desde una mirada sanadora por fuera, sin juicio, ambas están necesitando recuperarse a sí mismas, ambas están necesitando tener la misma autoestima, recuperar el amor propio, ¿sí? Que las hace elegir lo que están viviendo, ¿sí? Entonces, la mujer medicina posee esta sabiduría que proviene no solamente del estudio de conocimiento científico,
o del conocimiento que puedas obtener por libros y demás, sino de la experiencia misma y de la conexión que pueda tener desde una raíz espiritual, desde una conexión más divina, de mantenerte en este equilibrio sin juicio, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese caso, en una ocasión también te voy a decir, me decían, bueno, entonces ejerces una situación y entonces eres hipócrita. No, no soy hipócrita porque a ninguna de las dos les voy a decir lo que no, lo que quieren escuchar, no. A las dos les va a ser difícil escuchar que esta es su elección. ¿Sí me explico? Claro, A las dos las voy a hacer responsable de su propia elección, ¿sí? No voy a ir y consolar al amante y le voy a decir, sí, sigue siendo, y no sé qué, y no, no voy a enjuiciar, o voy a ir con la esposa y le voy a decir, sí, sí, por favor, no voy a consecuentar, sino que voy a hacerlas responsables de su propia elección, de lo que están viviendo, conscientes de lo que están viviendo, porque a veces ni siquiera te das cuenta, ¿sabes? Cuando estás en un papel, en una situación difícil, mm, a veces no te das cuenta de que eso lo estás eligiendo. A veces no te das cuenta de lo simple que es elegir algo diferente, de lo simple que es romper el círculo en ese momento. Ay, y ya estoy sonando a película. Pero, pero es así, ¿no? Entonces, pero esta es mujer me dice, necesario. y existen todas las culturas, ¿eh? Bajo distintos nombres, bajo otras concepciones como la chamana, la sacerdotisa, la curandera, la sabia, ¿no? Pero el arquetipo está ahí y despierta en quienes sienten este llamado de sanación y de servicio a través de hacer una entrega, pero con una mirada diferente, ¿sí? Sin juicio. Mm, Me encanta Mm. escucharte, Andy, pues todo lo que traes, a todo lo que le estás poniendo nombre y voz, me parece Ah, súper interesante. Y yo ándale. creo que hasta ahora rescato esta parte que mencionas de la conciencia, ¿no? Y justamente me parece también que estamos súper conectadas porque hace hace un par de días, un par de semanas llegó a mí la información de donde pones, esa frase ya la he escuchado por mucho tiempo, pero ahorita se quedó mucho resonando en mi cabeza y en mi corazón y como le di el switch, ¿no? La comprendí, la habité y es donde pones tu atención, pones tu energía y donde pones tu energía, pones tu poder. Y entonces estaba yo haciendo un live en TikTok y yo decía, muchas veces estamos poniendo nuestra atención y nuestra energía en cosas bien banales como chismes, morbo, críticas y cosas que de verdad no crean nada, ninguna otra, o sea, no es una elección distinta, es lo mismo de siempre. ¿Y cuántas veces yo hablo por mí, no me envuelvo yo en críticas, en chismes y en conversaciones que no me llevan a ningún lado? Hablando que si de la otra persona, que si sus desaciertos, que decide en lo que se equivocó, pero hablar de mí, o sea, poner y canalizar toda esa energía en mí y esa energía utilizarla para yo crear, como decía Andy hace un momento, mi futuro, mi vida, la vida de mis sueños. ¿Qué tal si toda esa energía que voy que estoy como, no es desperdiciando, pero sí, ¿no? Esas fugas energéticas que tengo en todas estas conversaciones banales, en todas estas actividades que igual no me pueden contribuir de gran medida en mi vida, ¿qué tal si toda esa energía la Sí, canalizamos en visualizar, en crear una vida distinta para mí y para mi entorno, para mis hijos, para mi pareja, para mis hermanas, para mi mamá? Yo me encantaría ahorita que
que me retroalimentes con esto, pero a mí me frustraba mucho, Andy, cuando yo inicié en todo este camino, que en mi familia pues era como, ay, es la loca de la casa, ¿no? Qué le pasó? ¿Qué le picó? Ya no, justo ya no deja de escuchar podcast, ya cambiaste tanto, dejé de comer muchas cosas. O sea, de verdad hice unos cambios súper radicales en mi vida y que me dolió mucho hacerlos y salir de eso porque también era una forma de pertenecer a mi familia, de pertenecer a las mujeres, de mi linaje, etcétera. Y ojo, no porque haya hecho todos estos cambios ya no pertenezco, pero esos hábitos que yo tenía, esas conversaciones que yo tenía, me hacían sentir segura, ¿no? O sea que como, pues sí, muy perteneciente, muy aceptada. Y cuando empezamos a cambiar y a hacer cosas distintas, pues a algunas personas es como que de pronto sí ese cambio puede resultar, no sé, si te las pone un poco en peligro o se sienten eh, como que ya rompiste esas lealtades, no sé, tú me podrás complementar más aquí, mi Andy. Bueno, pues seguimos trabajando en ello. Este, te comprendo, sí, entiendo. Definitivamente, el arquetipo de la mujer medicina enfrenta, perdón, No te preocupes. varios retos en su camino. De entrada, muchos o muchas de las que despertamos en este arquetipo, em, lo hacemos por nuestra propia sanación, buscando una sanación a veces incluso a enfermedades, ¿no? Muchos de los testimonios Ujú. vamos a escuchar han sido de mujeres que las ha llevado a buscar un camino diferente, la sanación, ¿no? De sanación porque la práctica médica alopática no les daba pues un avance o otras ofertas, ¿no? De que los medicamentos que tomaban eran demasiado tóxicos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he escuchado casos de psoriasis, casos de cáncer, yo soy médico, ¿no? Como sabes, entonces he tenido en mi camino muchas mujeres que han llegado a despertar este arquetipo y esta búsqueda, han encontrado este camino porque justo su sanación es la que les preocupaba, la que buscaban, ¿no? Y, y como dices, su reto principal era sanar sus propias heridas, y afrontar sus propias circunstancias de vida, ¿no? Y y esta labor implica un profundo compromiso con la sanación propia, ¿sí? Más que el de los demás, ¿no? Sino con la propia. Y entonces enfrentar sus propias sombras, traumas, bloqueos, ¿no? El proceso de sanación es, lo entiendes, llegado un momento dado, que es continuo. O sea, que la vida es continua, la vida va a tener siempre asuntos, siempre va a tener experiencias y es como tomarlas de una forma diferente, es tomarlas de una buena manera, con firmeza, con certeza. Y este proceso, pues te va a traer nuevos aprendizajes. Y pues ahí es donde entra esta parte de el romper el linaje, ¿no? Que en el siguiente episodio vamos a adentrarnos un poquito más. Eh, pero una de las cosas que te llevan a esto eh, es que nosotros que estamos ejerciendo ese camino, ¿sí? Que ya estamos en el camino, que ya lo elegimos, Ujú. vamos viendo el resultado, ¿sí? Sí. Yo una vez en una ocasión, una paciente, ella empezó tomando clases de yoga porque padecía de psoriasis y yo le recomendé las clases de yoga y bueno, pues se fue a las clases de yoga, ¿no? Y terminó siendo maestra de yoga, con eso te digo. Ok. Entonces, ella hoy es maestra de yoga, ¿no? Pero para ella fue
no renunciar a ese camino, lo que le daba la fuerza de no renunciar a ese camino, era ver su propio resultado, era ver cómo su enfermedad se había controlado a un grado en el que se volvió como algo que pareciera que no tenía ya. Sí, ella padecía de psoriasis, no sé si alguna vez has escuchado hablar de la Sí, enfermedad como tal, no se llenan de ronchas, etcétera, y entonces ella empezó a hacer la yoga y las ronchas desaparecieron, las crisis desaparecieron, ¿sí? ok. Te digo, hoy ella es maestra de yoga y pareciera que no tiene eso ya, nunca lo hubiera tenido y que no lo tiene ya, ¿sí? El gen está ahí, digámoslo así. Ella sabe que de repente le da la comezón nuevamente y entonces dice, a ver, volvemos a mí, regreso a mi centro, ¿no? Pero es eso lo que te marca la contención del camino, sobre todo, ¿sí? Ujú. El, tus propios resultados. Y entonces, el paso alrededor o el mundo alrededor a lo mejor puede hacer que se acomode a tu camino. Pero a Ujú. veces tu camino es tan, tu transformación es tan grande que ya no estás en ese campo, que te sales de ese campo, ¿sí? No te das cuenta en ningún momento, pero te saliste del campo. Y por más intentos que, es más, por más intentos que tú hagas de regresar al campo y por más intentos que tú hagas eh, de quedarte a veces en esos espacios, es como que algo te manda fuera de ese campo, ¿sí? Tú eso lo sabes muy bien, porque pues hoy ya no estás en ese campo. No sabemos si algún día de mañana pues vayas a regresar por X o y está bien, ¿no? Pues ir de vacaciones o pues pasar temporadas también allá, está bien, ¿sí? El punto es que sea un equilibrio, ¿sí? En el que tú comprendas tu propio proceso y que seas lo humilde suficiente para comprender el proceso de los demás sin juicio. Volvemos a lo mismo. Una mujer medicina ya no establece juicios, ¿sí? Una mujer medicina entiende el proceso también de aquellos, aunque le duela, ¿sí? Y es más, llega un momento en el que ya no te duele, porque lo entiendes y ya es como, ah, sí, mi mamá, ah, sí, mi papá, ah, sí, ¿no? Y entonces como a ti ya no te duele, tampoco los demás te reclaman, ¿sabes? Es como que tu misma vibración se vuelve tan firme que entonces los demás dicen, ok, bueno, sí, Nancy Andrea no va a comer carne por 40 días, está bien, ¿no? Es su proceso, ¿sí? Y ya nadie le vuelve a preguntar por qué, para qué, cuándo, dónde lo eligió, que no, ya no, ya está en su proceso, ¿sí me explico? Y te Se vas juntando respeta. con gente. Exacto, y te vas juntando con gente que elija, que respete tu proceso, ¿sí? Em, y la gente que no lo respeta, tú entiendes a ti misma colocarte ese límite, así sea tu madre o tu padre, ¿sí? Porque si no lo entiende, si no comprende del todo este proceso, pero más que nada que no lo comprenda, porque a veces puede no comprenderlo, pero que no lo respete, si no respeta ese proceso, eso quiere decir que entonces no te ama lo suficiente. No te ama lo suficiente porque una persona que ama a alguien realmente respeta el proceso de la otra persona, aunque no sea igual que yo, ¿sí? Y aunque no lo entienda. Y aunque no lo entienda, exacto, aunque no lo comprenda. ¿Sí? Entonces, pero quien tiene que respetárselo a sí misma, eres tú. Quien tiene que recordárselo y contenerte a ti misma en ese, en ese camino, eres tú. Ujú. Mm, y lo que te ayuda son tus resultados, ¿sí? Y no te digo que emplees esto en base a, por ejemplo, un momento en donde te sientas muy mal y digas, ay, no, esto ya me salió mal, no sé qué, y ¿no? Y así te abrumas. Claro, en ese momento ese resultado te va a parecer muy malo, pero en ese momento es cuando tú tienes que contenerte y recortar tus resultados donde
sí lo lograste, donde sí puedes y has hecho el cambio, ¿no? Y te has transformado y eso te ha llevado a algo diferente. Ujú. Y eso te va a recordar algo, te va a hacer sentir mejor y entonces vas a poder contener ese mal momento en tu proceso, en tu camino. Ujú. Así es. Recordar los momentos en los que sí lo he logrado, en los que sí Sí, pude. Y yo creo también que este va a ser un tema que vamos a hablar en uno de los próximos jueves, este diálogo compasivo hacia mí misma. Estas palabras de aceptación, de acompañamiento, pero con un diálogo suave, con un diálogo dulce, con un diálogo de autoaceptación. así es. Yo creo que es Con un clave diálogo. también en estos procesos que vamos viviendo ser súper compasivas con nosotras mismas, porque también lo tenemos integrado, así como las actitudes violentas, las comunicación violenta, también el juicio hacia mí misma, también es integrado y lo aprendimos de la sociedad y lo hemos aprendido de otras mujeres. Entonces, me parece muy bonito lo que estamos haciendo, no solamente tú y yo, Andy, sino muchas otras mujeres en este mismo momento alrededor del mundo estamos creando una nueva realidad para otras mujeres, para las niñas, para las nuevas La otra generaciones. generación. Y esto Mm. es súper valioso y de verdad y también para mujeres, para otras mujeres, para otras generaciones, pero para mujeres que aún en este siglo y en este año no tienen los mismos derechos que nosotras, no tienen el alcance a la misma educación que tenemos nosotras, a tener internet, a tener un hogar digno donde vivir, a tener una salud digna, una educación digna. O sea, hay muchos grupos de mujeres que son marginados y que están en otras condiciones y también yo creo y me parece muy importante que lo nombremos. Así es. Y Así es, mi pues querida Rosy. ya se nos está acabando el tiempo. Por aquí veo un mensajito de Alexa que dice, hola, buenas noches, ¿cómo puedo identificar las señales? Y yo me pregunto, Alexa, que nos digas cuáles señales. Este, te estoy leyendo en Las este momento, señales de que entonces, está despertando su arquetipo. Y sí, podemos ayudarle un poquito a Alexa a responder eso. vale. Eh, eh, la- esa es una pregunta que sí, como que llega muchas veces a hacerla en algunos talleres. Em, las señales, más allá de que te sientas la oveja negra de tu familia, perdón, No te porque preocupes. muchas nos llegó a pasar así. Perdón. Andy, si Tiene que necesitas ver ir por con... un vasito de agua o pedir uno, está bien también. Gracias. Sí, es que mira, dejé el mío por acá. Dame un Adelante. momento. Sí, sí, sí. Mm. Una de las señales es que sientes un llamado a conectar profundamente con la naturaleza, ¿sí? A tocar la tierra, a vigilar y a ver cómo se mueve el pasto, las hojas, las flores, o sea, a conectar con la naturaleza, ¿sí? A observar los animales, o sea, sí hay un llamado a conectar con la naturaleza. Otra de las cosas es que tu sensibilidad energética y espiritual en los lugares a donde vas y con las personas se vuelve perceptible, o sea, es como sutil, ¿no? Pero sí se desarrolla esta intuición de, ay, aquí hay algo, ay, esta persona no sé, ¿no? Se desarrolla como esa intuición
que aquí hay que tener cuidado porque puede entrar como mucho la neurosis, ¿no? Y no hay que entrar en el juicio de, ay, ya, entonces yo siento esto y entonces ya esta persona me va a caer mal. No, es la observación de la energía, ¿sabes? Como es más allá. Em, y también se desarrolla la intuición fuerte en los sueños, en observar mensajes alrededor tuyo, em, como, no sé, literal pancartas que te dicen la respuesta a la pregunta que tú estabas teniendo en la mente, así, ¿no? Entonces, tu cuerpo físico, y esto es algo de lo que poco a veces se habla, pero bueno, lo voy a decir aquí, pero tu cuerpo físico también sufre una transformación, ¿sabes? Em, yo cuando empecé a despertar la Kundalini, que empecé a hacer Tantra, este, a mí me daba fiebre, o sea, era como una fiebre inexplicable porque busqué, hice laboratorio, digo, soy médico, entonces me hice todos los estudios, y no tenía nada, ¿sabes? O sea, y Wow. además eran unas fiebres paralizantes, o sea, me empezaba la fiebre, se me subía y me paralizaba el cuerpo, o sea, y lo sentía sobre todo mucho en la columna vertebral. Sí, y entonces poco a poco empecé a observar que a veces cuando entras en un ciclo de crecimiento espiritual, también te dan síntomas físicos, ¿sabes? Y que la energía se mueve dentro de tu cuerpo de alguna manera. Por ejemplo, te dan, puede ser esta parte de la fiebre que me dio a mí, pero también hay personas que yo he visto que le dan dolores de huesos, o sea, le empieza a doler el cuerpo y es como inexplicable. Va al médico, no tiene nada, ¿sí me explico? Em, tos, gripe constante, ¿no? Ujú. Pero te dan todos los tratamientos y no te curas. O sea, porque y no te da fiebre aparte. O sea, no es por ejemplo, yo ahorita traigo un proceso energético, ahora ya lo reconocí, porque ya me di tratamiento, ya no me da fiebre, ¿sabes? O sea, pero traigo esa tos y ya tengo un Ya. mes con ella. Entonces ya entiendo ahora que es energético. Y sí, estoy haciendo un cambio de transformación, entonces estoy en ese proceso, ahora ya lo veo con mucha más suavidad. Eso no quiere decir que me la pase mal. Obviamente me pongo homeopatía, me pongo acupuntura, utilizo otros métodos, ¿no? O sea, pero vivo mi proceso energético, pero también dan cosas físicas. Ojo, las cosas físicas, vas al médico y no tienes nada. ¿Sí me explico? O sea, no hay una explicación médica, aparentemente. Em, y entonces la otra es que te da como una atracción hacia culturas, o sea, culturas que la egipcia, que la maya, que la olmeca, o sea, como que algo te lleva a conectar con culturas, ¿no? Incluso nada más la pura historia, ¿no? Te invitan a ir a X o Y, centro de, lugar donde se ejerció un templo, ¿no? O sea, es como te entra ese interés por las culturas, ¿no? Em, como despierta esta memoria ancestral, entonces a veces incluso puede tener sueños de otras vidas, ¿no? Sensaciones, ¿no? Como de que esto ya lo viví, los llamados déjà vu, ¿no? Si esto ya lo viví, como que, no sé, una conexión inexplicable con eso. La otra es un profundo, como una profunda necesidad de hacer una transformación personal, así y que te hace entrar en un duelo como que ¿qué está pasando aquí? O sea, me duele mucho romper conmigo misma con esos patrones viejos, justamente, ¿no? Y entonces es como afrontar mucho tus sombras, ¿no? Y porque te van a detener, ¿sabes? Como de, no, Claro. no, no, mejor quédate siendo la misma, ¿no? No, mira, no lo vas a lograr, ¿no? Esto que estás pensando, que no, es otra cosa, ¿no? Esa es otra. La otra se siente un llamado hoy por hoy a la conexión con lo femenino, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Mm, a su energía femenina, a sus ciclos, ¿no? A la afinidad con la luna, todo eso es como un llamado, algo que te llama ahí.
¿no? Y la última, que pues yo diría que pues es como la más clara, pero no es que a todo mundo le pase, es que se desarrollan habilidades y dones extrasensoriales, o sea, clarisapiencia, clariaudiencia, eh, clarisensibilidad, o sea, no te estoy hablando de cosas como de, ay, se me ocurrió una idea, no, 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 es Ujú. una clarisapiencia de yo esto lo sé y es una certeza absoluta, es una voluntad de, es esto, ¿no? Yo recuerdo el día que elegí ser médico y ahora lo platico y lo recuerdo y digo, claro, era eso, era mi clarisapiencia, ¿sabes? Yo recuerdo, o sea, me subí a una combi, durante la combi de repente me viene el conocimiento, me viene la idea de voy a ser médico, así, ¿no? Y entonces fue así como voy a ser médico y no hubo un poder humano que me distrajera en el camino para lograr y para titularme, así, te lo digo, hasta el último día. O sea, no, o sea, era como eso, pese a todas las pruebas, era una certeza de, no, es que esto es para mí, punto, así, ¿no? Entonces es como esa certeza en conocimiento de voy a tener tal cosa, así, es como una certeza, certeza de un camino que eliges en ese momento, y es esa clarisapiencia, ¿no? La clariaudiencia es que literal escuchas voces, pero reconoces que no son voces en tu cabeza, porque no es que las escuches acá, no, es una voz aquí como externa que te habla y dice algo, ¿sí? O sea, solamente quienes viven esas experiencias, pues saben de lo que estoy hablando, o sea, que no es como ni el 1% del mundo, ¿no? Entonces, no están locos, ¿no? Es muy diferente a un trastorno psiquiátrico. Un trastorno psiquiátrico con esquizofrenia y demás te lleva a hacer cosas aparte equivocadas, ¿no? O sea, a crear ideas negativas en tu mente. Eso no es una clariaudiencia. La clariaudiencia es literal una voz que te habla, te acompaña y te guía y te va a mostrar un camino sano, amoroso, ¿sí me explico? Con firmeza, pero es diferente, ¿sí me explico? A una voz en tu cabeza. Y la clarividencia, ¿no? Donde, pues, literal, pues, ves las imágenes, ves el aura, ves cosas, ¿no? De Ujú. alrededor, de conexiones que no se ven tangiblemente con la vista normal. Sí, la clarisensibilidad es esto de tú tocas un mueble, tocas algo y tú sabes lo que pasó ahí. O sea, tú entras en Ok, un espacio y tú sabes lo que está pasando ahí, ¿sí? Y tú tocas a una persona o ves a una persona y tú sabes lo que tiene, así. Es como una certeza también, ¿no? No es que me lo esté inventando, no es que yo vi que me vio feo y no te estoy hablando de eso, no. Es que te llega la historia como tal, así. Y eso también se me ha pasado percibe, muchas se veces. siente, No, sí, ajá. se sabe, es como un conocimiento que baja, Ujú. no es tangible, es como un conocimiento que baja y en ese momento sabes toda su historia, ¿sí? Yo a veces he tenido pacientes que entran y los veo y cuando los veía era como, ya sé la historia, o sea, es como, ya a veces hasta me los imaginaba de niños, ¿sabes? O es como, ya me habían contado toda la historia aquí. Y ya después cuando el paciente iba hablando, yo decía, ah, sí, era lo que estaba pensando. O sea, ya lo confirmaba, ¿sabes? O ya lo confirmo, pero muchas veces ya está ahí, ¿sabes? O sea, el conocimiento ya está ahí. Uno observa y es porque también tener estos desarrollos de dones y habilidades no es para yo voy a ir de chismosa por el mundo diciendo qué es lo que veo y todo el tiempo, o sea, no, no se trata de eso, porque aparte la mayoría no están dispuestos eh, ni tienen todavía todas las herramientas. Creo que se necesita tener un proceso de reconocimiento y de autoconocimiento antes de entrar en esas ligas mayores, ¿no? Entonces, es eso, más o menos, ¿no? Ahí para contestarle un poquito su pregunta a la chica. Gracias, Andy, por la respuesta. Y bueno, no sé si hay por acá más comentarios. Yo la verdad solamente estoy en ese momento conectada en Instagram y bueno, fue el único que vi. Probablemente alguien contestó anteriormente, pero bueno.
Ya Nos para ir, vemos y en la siguiente sesión recuerden que vamos a estar todos los jueves ahora, exacto. a partir Entonces, de... anoten si tienen alguna duda que no contestamos, la pueden anotar y no la hacen el próximo jueves. Estaremos como mucho más atentas a sus comentarios. Es el primer jueves que estamos transmitiendo, así que también estamos aprendiendo a hacerlo. Y pues muy agradecida de poder compartir este espacio, este tiempo contigo, con todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por su tiempo también, por resonar pues, con este tema, con la energía de Andy, con mi energía. Y pues yo Gracias. solamente deseo que todo lo que aquí compartimos sean semillitas de conciencia y de cambio para que podamos, como mujeres y como seres humanos, crear una humanidad que sea más amorosa, más consciente, más vivible, pero vivible de una forma gozosa, de una forma que todos y todas podamos tener acceso a lo que nos corresponde por derecho divino, a un hogar digno, a una alimentación digna, a una educación digna. Ese es mi deseo y bueno, pues les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana. Nos sentimos y escuchamos el próximo jueves y no sé si tú quieres cerrar con algo, Andy, querida. Agradecer simplemente la audiencia y a ti por el espacio y nos sentimos el próximo jueves para platicar más. El tema del próximo jueves es, a ver si me recuerdas por ahí, Ceci. El tema del Tiene próximo jueves, denme un segundito. Um, Aquí lo tengo. El episodio 2 es ¿hacia dónde nos llevaría la compasión hacia mí misma y disminuir la autocrítica? Seguiremos hablando entre mujeres entonces. Así es. Muchas gracias. Pasen una excelente noche Y se oiga nuestra voz y que se alrededor escuche. del mundo. Así sea. Sí. Por favor, ayúdanos también a compartir si es que esta información les pareció valiosa, si resonó con sus corazoncitos. Y pues también lo que compartimos es basado en nuestras propias experiencias. No tenemos la verdad absoluta, pero pues todo esto es para también que ustedes se pongan a investigar y pues ahora sí que con lo que resuenen, con eso quédense. Hasta la próxima. Gracias.